están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en el parque Jean Drapeau aquí en Montreal, que es un parque espectacular donde hacen la Fórmula 1. Puedes correr cuando tú llegas, una vez que no están haciendo la Fórmula 1, ¿no? Puedes llegar y puedes correr o andar en el carro por la pista, imagínense eso. Tienen un casino que es espectacular aquí, que les voy a hacer un video de eso, aunque uno pues no puede grabar por dentro. Y hacen shows, tienen un teatro, hay muchísimas cosas, otras cosas, pero hoy les quería hacer un video de unas esculturas que han hablado mucho de eso y todo, y quieren como reempezar eso, porque aquí hicieron una cosa que se llamaba la Expo 67, que fue una locura, como 35 millones de personas vinieron a verlo, así que imagínense eso. Pero les quiero hacer un video de unas esculturas, como en flores y en toda la cosa, así que espero lo disfruten, espero que queden conmigo, y bueno, vamos a ver cómo nos va pues. Bueno, y para contarles que esto es el símbolo del parque y es el símbolo de la gran exposición del 67 que se hizo aquí. Justo enfrente de todo esto está la biosfera, que ya les hice un video que quedó muy bonito si quieren irlo a ver. Ahora, ¿qué tal si damos una vuelta por la pista de la Fórmula 1? Nos encontramos algunas cosas antiguas, pero también nos encontramos el Casino de Montreal, que ya hay un video hecho para que lo vayan a ver. Esto era el edificio de Francia y el edificio de Quebec, y ahora lo guardaron desde aquella exposición del 67. Y esta sería la tribuna principal de la Fórmula 1. Si ponen cuidado en los espejos, se ven los símbolos que les dije ahorita, y aquí es donde todos los carros y las escuadrillas hacen mantenimiento y se parquean, tanquean, cambian llantas, de todo. Así que esta es la parte de los pits durante la carrera de Fórmula 1 aquí en Canadá. Miren, aquí está la playa, la famosa playa, que hay una playa aquí artificial, ¿no? Obviamente. Ahí está el mismo mapa que les mostré al principio. Y miren dónde está la playa. Ya está cerrada. Y esta es para pagar, ¿no? Y para guardar tus cosas y toda la cosa. Creo que no es muy caro, es como 3 o 4 dólares para poder entrar. Y volví otro día para mostrarles la playa. Bueno, y miren pues, para que vean una idea más clarita cómo está la salida aquí. Eso es lo que me gusta de aquí, que la gente puede utilizar muchas de las instalaciones públicas, no las cierran después de eso. Entonces la gente viene, camina, hace patines, hace bicicleta y todo. Miren, esto sí hay que pagar, por eso hay que pagar. Y la playa que está ahí también hay que pagar, es 9 dólares en el día. Es como un lago y tiene arena, hay salvavidas y todo, así que es todo un paseo. Y ahí está el casino, como les mostraba ahorita, una barraquera ahí. Así que vean aquí, se ve bien clarito. Y este es uno de los únicos canadienses que está aquí corriendo la Fórmula 1. Entonces aquí es donde sacan la bandera cuando ganan aquí ya. Miren, tan bacano. Y ahí está la gente caminando y todo. Y ahí están los sensores, pues, los que dicen quién llegó primero y todo, si hay algún problema. Muy bacano. Y terminando por aquí, les voy a dar una vuelta, la más larga que tengo en el dron, de toda la playa, para que se den una idea más o menos lo grande que es y a dónde está ubicada dentro de la isla. Y vamos a seguir dando una vuelta por la parte de la pista, como si estuviéramos corriendo en la Fórmula 1, para finalmente terminar en las esculturas que les quiero mostrar. Bueno,
Bueno, ya llegamos, ahora me parqué. Este es el pabellón de Canadá de la Expo 67 y como ven vamos allá. Las esculturas que les voy a mostrar se llaman Mosaiculture, que significa lo mismo, mosaico, cultura en mosaico. Hay varias esculturas aquí, no tengo ni idea para qué son, o partes de pronto del Expo 67. Vean, ahí también se ven un poco de cosas ahí. Y ahí está el casino, que eso era el pabellón de Francia antes. Vean cómo se ve bonito el casino aquí. Antes podías alquilar aquí botes que podías pedalear. Está bien bonito. Este es el pabellón de Jamaica en el Expo 67. Ya eso está cerrado pues desde hace tiempo, pero a veces lo guardan como para hacer fiestas y cosas así. Bueno, este es el logo de la Expo 67, que son dos hombres como dándose la mano, representa realmente. Y hay 6 pares de estos en todo el parque, así que ya vimos este que lo vamos a ver el otro, supuestamente están los mosaicos. Y les cuento que venir a caminar por aquí es súper agradable. Obviamente que en el verano, no en el invierno no, pero en el verano sí. Bien bonito esto. Ahí está el casino, detrás de nosotros está el casino ya. Y miren las esculturas y toda la cosa. Miren a esta gente tocando aquí afuera, haciendo concierticos. La gente viene y come. Mira, esto fue el año pasado, creo. Mira cómo te van trayendo al mundo de los mosaiculturas, se llama. Todo esto lo han hecho en los años anteriores también. Esto no es que esté aquí todo. Supuestamente lo que entiendo es que hay como unas 3 o 4 aquí. Y miren, wow, como un tren y toda la cosa. Súper chévere. Miren, abejas, cebras. Se llaman las mosaiculturas. Es el 25 años que lo hacen ya. Wow, una visión de Lis Cornier. Imagínense esto, desde la isla Notre Dame, o sea, aquí donde estamos hoy. Miren, aquí hay otras más foticos ahí con los osos de las mosaiculturas. Vean la gente lo relajado que está ahí todo. El hombre que planta los árboles. Inspirado en una novela célebre de Jean Gino en 1953. Bueno, les cuento que esta escultura es el hombre que planta los árboles. Y está inspirada en una película de 1953. Pero miren el trabajo que tiene eso. Ya les voy a contar todos los números que tiene, un poco de números esto aquí. Se ganó el premio de honor en el 2009 en las últimas esculturas. Recuerden que esto lleva 25 años y tiene más de 100.000 vegetales diferentes con flores y todo. Así que miren los caballos y todo lo que tiene esto aquí, más los jardines pues que me imagino que tiene esto al lado. Wow, este se llamaba es que los mundos imaginarios. Imagínense esto. Wow, qué belleza. Miren la espalda del señor y todo por aquí. Y miren los caballos más cerquita. Impresionante. Y supuestamente por la noche también está iluminado. Así que si puedo venir, les voy a dar una vuelta. Este se llama La Madre Tierra y se ganó el premio mayor en el 2013. Vean esto tan espectacular con agua y todo andando. Wow, increíble. Vamos a darle una vueltica más cerquita a ver cómo nos va. Muchísima gente aquí tomando fotos y todo. Imaginen que esta tiene 11 metros. Wow, y corre el agua y todo. Miren el águila de arribita y todo. Y tiene más de 300.000 vegetales. La otra tenía 100.000, esta tiene 300.000. Ya está colocando friezongo aquí, por eso es que se ve así, pero wow, impresionante. Para que se ubique, miren dónde están las esculturas. Las dos que vimos, las principales.
Y miren este faro tan chévere. ¿Qué será esto aquí? Bien, bien bonito. El restaurantico aquí, comidita. Bueno, espero hayan disfrutado del video. Realmente me salió un poquito al revés porque empecé como por otro lado, porque no encontraba estacionamiento ni sabía dónde estaban, así que igual lo hice. Espero les haya gustado las mosaiculturas que hay aquí. Y no se pierdan los videos anteriores que ya he hecho aquí. He hecho uno del video, que es muy bonito. Ha hecho uno de la track de la Fórmula 1 que lo hicimos en el carro. Y de un lago que también hay súper chévere. No se lo pierdan, y es que hay bastantes cosas bonitas de aquí. Muy bonito este parque. Hay un restaurante también súper bonito que está cerrado, pero muy bonito. Pero bueno, espero verlos en el próximo capítulo. Espero les haya gustado el video. Y ahí nos vemos en el próximo. Chao, pues que estén bien.